A ver, Raimundo, tú ponías el tema sobre la mesa. En este gobierno de cambio, como dice René, ¿también están cambiando los medios o están poniendo la lupa donde deben ponerla? Bueno, los medios tienen ya un muy buen tiempo que no han cambiado, ¿no? Que sus categorías de análisis siguen siendo categorías de análisis muy viejas. Y si nosotros vemos los medios hoy en día, pues es mucho más aguda la crisis en la cual están, porque si se tenía que haber cambiado categorías de análisis de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador, el cambio tiene que ser realmente fundamental y radical. Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a observar cómo trató la prensa y los medios el discurso de Andrés Manuel López Obrador del lunes pasado, pues veremos que no estamos realmente ni entendiendo lo que desde mi punto de vista, ni entendiendo lo que está sucediendo, que efectivamente no es un cambio de gobierno, es un gobierno de cambio, ni lo que sucedió, lo que se celebró el primero de julio, primer aniversario, yo diría, el acta de función del modelo neoliberal. ¿No? Y entonces platicamos en los medios y decimos, es que no dijo nada nuevo, es que es lo mismo que repitió, que venía diciendo en la mañanera. Pues tampoco podemos esperar absolutamente nada. Yo creo que eso no es el fondo, pero sí lo que hace es problematizar y demostrar en cómo nos estamos nosotros equivocando. Yo creo que así como hay en la oposición y en el propio discurso de Andrés Manuel López Obrador una serie de elementos que nos permite ir más allá de lo que aparentemente están mostrando, nos estamos quedando más en lo anecdótico, más en el, yo no diría yo el chisme, pero más en lo que puede ser muy sexy en términos de apelar a una audiencia, a un lector, y no estamos realmente viendo el tipo de cambio que se está dando. Por ejemplo, no hay un trabajo de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador al ir desapareciendo los programas sociales y estar restableciéndolo a través de otros mecanismos de recursos directos, lo que estamos experimentando no es un cambio de modelo de asignación de recursos en un programa social, sino estamos viendo la cancelación de derechos adquiridos por millones de mexicanos. Derechos adquiridos por millones de mexicanos que van a generar un tipo de reacción en esas comunidades, en esos grupos, que no tiene nada que ver con las élites, que tiene que ver con la gente. Y gente que podemos estar viendo fenómenos sociales y políticos de los cuales ni siquiera estamos alertas. Lo que pasó hoy con la Policía Federal. Ahorita regresamos. Sí, pero es una expresión también de cómo es posible que en los medios, no me voy a meter al tema, vamos a hablar después, pero cómo es posible que nos brinca y no hayamos registrado el deterioro y el malestar que se venía dando dentro de la Policía Federal. ¿Esto qué es lo que habla? De que no estamos haciendo realmente un trabajo, no nos estamos separando de lo inmediato para tratar de entender qué es lo que está pasando en este país. Y yo creo que lo que está pasando en este país es profundo. Andrés Manuel López Obrador lo tiene muy claro, ese es su programa, es la transformación, y yo creo que esa parte de la transformación no le estamos decodificando y no le estamos explicando y no le estamos trabajando de manera cotidiana porque seguimos cubriendo las cosas como siempre hacemos. Con una diferencia, creo, enorme, que son las mañaneras. Es decir, estamos en el día a día, dice. Y yo creo que también estamos persiguiendo un poco la nota que da el presidente, ¿no? ¿No ves un cambio ahí respecto de cómo se cubría al presidente Peña, a otros presidentes? ¿No piensas que eso cambia la dinámica? En términos de forma, indudablemente, ¿no? Por la sola existencia de las mañaneras. En términos de fondo, me remito a lo que el portal de Leo Oráculos hizo como análisis. Dice, a ver, ¿qué tanto la prensa critica al presidente López Obrador comparada, corrígeme por favor, Leo, sí, con Peña Nieto, Calderón, Fox? Y resulta que el número de críticas es más o menos lo que se ha criticado a otros presidentes, ¿no? Entonces, vale la pena hacer ahí una distinción. Me parece que hay otra distinción que debo apuntar,
y van a ser 3. Esa fue la primera, al estilo René. La segunda es decir que lo que le hace falta es frente a López Obrador es un portavoz a la derecha, es solamente ver un pedazo de la fotografía. Creo que yo lo que he encontrado es que hay oposición y molestia con el presidente en la derecha y en el centro. Y hay mucha gente de izquierda que está que no se identifica con lo que ha estado pasando. Ese es el segundo. Déjame que te dé un dato. En las encuestas de salida, más o menos el 80% del voto de izquierda se fue al presidente López Obrador. O sea, sí está el voto de izquierda claramente ubicado a izquierda, como quiera que lo midas, con Andrés Manuel López Obrador. Y el voto de derecha, por cierto, dividido en manera igual entre el PRI y el PAN. Ahora, ¿cómo fotografiarías esto ahorita a la luz de algunas medidas? Yo pienso que no. Y el tercer punto es que, pues, ¿qué tienes? Tienes un presidente que está planteando algo que desde mi muy personal punto de vista, su tirada es la creación de un nuevo régimen esculpido por un solo escultor, que es él, en donde la materia prima, la base es el pueblo, que tiene un solo intérprete, que es él hace el diagnóstico, él hace las soluciones, desoye en ese sentido las recomendaciones, la técnica y demás. Eludiste el tema de los medios de alguna manera. Pero bueno. Yo voy a defender a los medios. Pero no, déjame que se diga. Es que el tema es esto. A lo mejor están pasando cosas importantes en el campo de la oposición y de la sociedad civil que no estamos retratando correctamente. Y por eso parece que hay un inmovilismo total, cuando no lo hay. Mira, como provocación. Yo sí quiero defender a los medios de comunicación y a lo mejor voy a cometer ese sacrilegio. Dudo que en esta mesa alguien vaya a objetar. No, yo creo que los medios de comunicación se han tenido que adaptar a las nuevas condiciones del régimen político, de un régimen que transitó de ser un régimen autoritario a un régimen democrático, de partidocracia, etcétera, y se van a tener que adaptar a este nuevo cambio de régimen. Las cosas toman tiempo, pero yo lo que veo, no sé si coincidirán, son medios vitales, plurales, que están incorporando nuevas voces, hay nuevos medios, hay viejos medios. Yo creo que... Muchos en crisis, por cierto. Bueno, por eso, pero nosotros en Oráculos, que le relanzamos el sitio, tenemos una sección donde medimos qué tanto los medios, las primeras planas, las notas y las columnas son favorables, desfavorables o neutras al presidente. Y pues lo que vemos es eso, es que hay gran pluralidad. Sí, hay periódicos que defienden más al presidente, como La Jornada, hay periódicos que son más críticos al presidente, como El Reforma. Y yo creo que en ese sentido los medios están cumpliendo su labor de informar y de generar opinión. Por cierto, te voy a decir una cosa que a mí me preocupa. En la adaptación a este nuevo ambiente, un ambiente de mucha polarización. Exacto. ¿Qué pasó en Estados Unidos con la polarización? Los medios se polarizaron. Tomaron partido. ¿Queremos eso en México? ¿Tú cómo la ves, René? Está muy interesante lo que estás planteando. Primero, de la prensa. Yo creo que la prensa, en su expresión impresa y electrónica, está en una crisis estructural. Es decir... Al margen del cambio de gobierno. Al margen, pero se combina la crisis estructural con la coyuntural. Sí. Es decir, las materias primas cada vez más complicadas, papel, tinta, el formato de la radio desde hace tiempo arrastra un problema, la televisión de paga, la televisión abierta, y a la vez las otras plataformas o las nuevas plataformas. Eso que ha provocado una crisis económica en muchos medios se combina con una reducción de la publicidad por parte del gobierno. Sí. Y eso hace que haya posicionamientos muy distintos. Yo no creo que sea un problema de grado ser o no más o menos crítico. Creo que hay un problema serio en los medios de comunicación. ¿Pero cuál es el problema serio? A la vez está un cambio en la forma del ejercicio del poder. Es decir, para mí el discurso del lunes no fue la reiteración o el compendio de las conferencias de prensa, porque más allá de los 100 puntos que enunció el presidente, hay definiciones y determinaciones muy claras, tanto en los fines como en los medios a través de los cuales quiere llevar a cabo su propósito. Tanto que él dice, en 6 meses yo acabo con este régimen y siento las bases del que sigue. Eso me parece... ¿Y los medios?
Perdón. ¿Y los medios? Pero nada más déjame tratar de redondear la idea. Y en ese sentido, no es que se haga una cobertura igual o distinta del presidente López Obrador frente a otras presidencias. Creo que ahora se cubrían a veces por el lado de las omisiones a los anteriores mandatarios y ahora se cubren sobre todo por las acciones. Es decir, sí está llevando a cabo un cambio que habrá que ver cuál es el resultado de pero sí lo hace considerablemente distinto. Ahora, el punto es si el propio movimiento del presidente se consolida o no en un partido, porque si no, ahí coincidiría con Carlos, es la construcción de un monumento por un solo escultor. Leopoldo, sin duda los medios están en crisis. ¿Quiénes? Pues todos. Y no solo en México, estamos viendo que hay una crisis de medios en el mundo. Estamos ante una nueva transformación. No estamos ante un nuevo gobierno, ni siquiera en este plan ante un gobierno de cambio. Es una transformación del sistema, es una transformación incluso del Estado mexicano. Estamos viendo que ante esta transformación, tú hablabas, René, con toda razón, de que tiene el tema estructural de los medios, sobre todo los impresos, de los costos, ¿sí? El disparo de los costos. Y hablabas como de algo coyuntural, lo de la cuarta transformación. Yo creo que es lo estructural más lo estructural de la cuarta transformación. Yo no lo veo como coyuntural, porque creo que llegaron para quedarse por un rato. Y efectivamente, los medios tienen que transformarse, pero cada medio decidirá cómo se transforma, si es que se transforma, si es que sobrevive o si es que desaparece, por la suma de todos estos factores que mencionabas. Porque además está un elemento más, la transformación de la tecnología. O sea, que si sumas todo esto, hay una sacudida, Leopoldo, y en todas las sacudidas pues solo sobreviven, y en estas transformaciones tan fuertes, porque es una transformación, en los medios es una transformación no 4T, es 8T, ¿sí? Van a ver 5G. Sí, o 5G, sí, sí. Se va a separar los medios que son de verdad y los medios que dependían de un gobierno o de una circunstancia. Con un cambio también adicional. Sí. Que es que ahora el presidente hace públicas sus discrepancias con los medios. ¿Eso influye o no influye? ¿Eso influye o no influye? Nada más déjame, ese es el punto que iba a agregar cuando el presidente habla de la comunicación circular de las mañaneras, que para mí es su principal herramienta de gobierno, y reivindica su derecho a no quedarse callado y a ejercer lo que él llama su derecho de réplica. Este es otro factor bien interesante, Leopoldo, en la vida de los medios y en la actitud de los medios. Denis. Sobre el tema de la opinión, porque creo que hay dos temas, la opinión y creo que el otro es el contar qué es lo que está pasando. Sobre el tema de la opinión, creo que tenemos el ejemplo de Estados Unidos que nos lleva años de ventaja en el asunto de qué significa un ambiente polarizado. Lo que hicieron en Estados Unidos, ya lo dijo Leo, fue los medios tomaron partido y se convirtieron pues en esas plataformas repetitivas, a mí me parece contraproducentes para su propia sociedad. Yo creo que ahí no hay duda, Leopoldo, un medio no debe tomar partido, pero sobre todo no debe ser víctima de la polarización. Y ahí déjame decirte que el presidente, si decide contestar o no contestar y decir, yo creo que la responsabilidad del medio es no engancharse. Los medios no se pueden polarizar ni pueden tomar partido como lo hicieron en Estados Unidos, porque incluso ya generan falsos debates. Es agotador, es destructivo. A mí me lo parece. Creo que la resistencia de un medio en términos de opinión tiene que ser en realidad el no engancharse, el no convertirse en un agente, el no sustituir una oposición si no existe. Que aparezca la oposición, esa es su responsabilidad. Y creo que el medio sí tiene que contar lo que está pasando, como lo dice Ray, y lo tiene que contar en la profundidad de lo que está ocurriendo, que efectivamente es en cada una de las casas de este país está ocurriendo algo, en las comunidades está ocurriendo
ocurriendo algo. Para bien, y seguramente Ray hace énfasis en la pérdida de derechos adquiridos, pues obviamente estamos hablando, por ejemplo, de las guarderías, pues sí, hubo pérdida de derechos adquiridos, como también está habiendo ganancia de derechos que no existían. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es ese balance? Es una sacudida grande. Exacto. Y eso sí es una de las responsabilidades grandes, que es narrar en el detalle qué está significando esto. Y, eso ¿Y se está narrando, Denise? Yo creo que de alguna forma sí, yo también ¿no? creo. Es que cuando dice Ray que no se está narrando, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se está tratando de narrar y de entrada incluso identificar cuál es esa narración, esa historia que hay que contar para saber lo que está pasando. Esa es la gran ambición que tiene que tener hoy un medio. No voy a evadir. Muy bien. A ver. Y después Raimundo. Y varias cerramos. características nuevas que estamos enfrentando en los medios de comunicación. A ver, primero, es un presidente que llega y dice, se acabó esta cantidad brutal de dinero público para los medios de comunicación. Yo también estoy a favor. Sí. Interesante, porque el presidente que más gastó fue Peña Nieto. ¿Y así le fue? Y no se habló de corrupción, no se criticó a Peña Nieto en los medios, no, de nada le sirvió, de nada le sirvió. Ahí hay una primera condición que puede cambiar la relación, claro que es importante, claro que incide, pero también creo que está sobreestimada. Segundo, tienes un presidente que confunde a veces el derecho de réplica con el derecho de calumnia. Que el presidente te discuta, te revire, te presente incluso sus datos, creo que forma parte de la discusión pública. Que ante una crítica el presidente te arrincone, te descalifique, te aviente a los bots y termina, en lugar de contestando un cuestionamiento, poniéndote un apodo. Me parece que eso más bien es un derecho de calumnia y no es derecho de réplica. El presidente se ha vuelto un gran generador de información, un potenciador en las mañaneras de su agenda, pero también las mañaneras sirven para potenciar la agenda de los propios medios de comunicación, porque tú llevas un tema a la mañanera que tú investigaste y pues ya lo escucha todo el mundo y ya todo el mundo está al pendiente, etcétera, etcétera. El presidente fija agenda, pues sí es el presidente, pero el tono de esa agenda no necesariamente es el que el presidente quiere. El presidente anuncia lo de las estancias infantiles en la mañanera. Miren en qué derivó. Debido al trabajo de los medios de comunicación. Es decir, se llevó la agenda del presidente a un contraste con la realidad y es hoy lo que la gente más le reprueba, el tema de las estancias infantiles. Entonces, que el presidente fije agenda no necesariamente quiere decir que los medios la transcriben. Hay un trabajo periodístico que busca contrastar la realidad y yo lo rescato. Y por último, pues también tenemos, y eso es una nueva condición, una serie de nuevos actores que han llevado esto de la salamería al poder y el entreguismo y la adulación a niveles que no habíamos visto hace muchos años. Sí habíamos visto antes, hace décadas, pero hace muchos años que no veíamos. Híjole, no sé, me voy hasta los 70s que recuerdo y siempre ha habido eso. Sí, Siempre. por eso nunca falta. Siempre ha habido, sí. pero que creo que la están llevando a niveles. ¿Podría ser un apunte rápido? No, es que Raimundo va a hacer un apunte y ahí tenemos que cortar este tema. Sí, yo creo que aquí no confundamos lo que es opinión con información. No, esta inclusión de nuevas voces es a las partes de opinión. Sí. Esto no quiere decir que haya una inyección de nuevas ideas, nuevas formas de hacer periodismo en la parte de información, que para mí sigue siendo lo más importante. Opinar, todos podemos opinar, algunos mejor que otros. Hacer información es otra cosa, ¿eh? Cuando yo digo muy sencillo, a ver, ¿me puedes escribir un boletín bien hecho en 2 minutos? Ahí entramos con problemas hasta con algunas personas muy ilustradas. Es lo que me refiero yo, donde no hemos tenido donde no estamos haciendo y decodificando bien lo que está sucediendo. Sí hay casos particulares sobre temas específicos donde se está haciendo, pero no como los medios en general. No, ahora me voy a la parte de la opinión. Sí hay mucha opinión. Ahí es donde se está explicando mucho de lo que sucede, de lo que hay cambio. Y esto lo hemos vivido durante los últimos 30 años. Donde la explicación de las cosas no se da en la información, se da a través de las columnas o de los artículos de opinión. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos evolucionando? No, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacíamos antes.
Viene esta parte de la polarización derivado de este choque, de esta pluralidad, de esta confrontación, y me voy al otro. ¿No es eso lo que quiere la gente? ¿Por qué en Estados Unidos se polarizó la prensa? En buena por parte audiencias. Se polarizó por audiencias, porque Fox estaba aniquilando ¿cuál es la a CNN. Pero tiene Ahora, consecuencias y cuál es la responsabilidad ahí del medio. ahora me voy. Entonces, allá perdieron todo porque la prensa en Estados Unidos hizo algo que nunca había hecho en su historia. Se volvió militante. ¿Queremos nosotros una prensa militante? Yo ahí sí estoy con Denise. No quiero una prensa militante. Yo creo que hay un espacio para una prensa militante y Ahora, ya hay un esto espacio. nos lleva a algo que tú planteaste que me parece que es crucial, que es la parte financiera, la crisis de los medios. Y la parte financiera lo hago rapidísimo. Rapidísimo. Hemos venido arrastrando declives en la circulación de la prensa impresa desde el 2005. Hemos venido y hemos visto en la televisión cómo tienen que hacer sus primeras media horas de los noticieros. Bueno, aquí Joaquín y Denise lo pueden explicar mucho mejor, de tal forma que tú puedas mantener una audiencia por los anunciantes. Porque los anunciantes que cuando tú platicas es que la cultura es que no se anuncian. En las cosas de fondo no se anuncian porque dicen no tienen audiencias, no genera rating. Entonces no le inyectamos. En la crisis que se vive actualmente se ve más grande y parecería que está asociada con el cambio de gobierno. No, cada cambio de gobierno es exactamente lo mismo. Ahora, ¿de qué forma agudizada en los medios? Que la desaceleración derivada de una serie de políticas de gobierno llevaron también a la desaceleración económica general y el anuncio privado se ha disminuido de manera importante.